Colombia está de luto y en shock tras el peor ataque terrorista en más de 15 años y que ya ha dejado al menos 21 muertos. Los detalles de la jornada de hoy los revisamos desde Bogotá con nuestro enviado especial, Javier Olivares. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Connie, ¿qué tal? Muy buenas noches y a todos los televidentes en Chile. Ha sido un día bastante complejo para Colombia, el segundo día, el día después de este atentado terrorista perpetrado ahí en la Escuela de Cadetes del General Santander, al sur de Bogotá. Ya se conocen que son 21 personas. Hasta ayer decíamos que eran 10 los fallecidos. Esa cifra fue incrementando durante fueron avanzando las horas. 21 personas fallecidas y este número todavía podría crecer. 60 son los heridos, dicen las informaciones oficiales, pero la policía dice que fueron casi 80 las personas que resultaron heridas en este ataque. Ataque que rápidamente ha ido esclareciendo de alguna u otra manera la sensación que tenía Colombia de que el terrorismo nuevamente se estaba apoderando de sus calles, y fue precisamente el fiscal general Néstor Humberto Martínez quien se refirió a este tema en conferencia de prensa diciendo que precisamente el Ejército de Liberación Nacional eran los grandes responsables de este ataque terrorista. Si ya se conoció ayer cuando reportábamos en vivo también desde las afueras de esta academia del General Santander, de la escuela de la policía del General Santander, les contábamos a ustedes que específicamente el hombre que habría sido el artífice de todo este atentado había muerto tras el ataque y había sido también identificado en una hazaña bastante rápida por parte de la inteligencia de la policía colombiana y también evidentemente de los artefactos de inteligencia de esta misma policía. El hombre de 56 años, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, era un hombre que aproximadamente en el año 1994 habría ingresado a la ELN, específicamente a este Ejército de Liberación Nacional. Pero ¿cómo ha vivido Colombia el segundo día de este atentado terrorista? Daniela Valenzuela presenta el siguiente reporte. Realmente nosotros somos un país que queremos la paz y en esto no se ve así, no se ve tener la paz así. Se han juntado a dejar rosas mientras esperan poder volver a sus casas. La explosión causó daños en varias cuadras, rompiendo ventanas y aún se evalúa si hubo daños estructurales. Después de todo, el autobomba tenía 80 kilos de pentolita en su interior, una mezcla de TNT y pentrita tan potente que, según expertos, podría derribar un edificio de 5 pisos. Esto explica también la cantidad de heridos en el atentado a la escuela de policías más importante de Colombia y lo difícil que será la identificación de las víctimas fatales, a quienes se les tendrá que hacer pruebas de ADN. Pero mientras ese proceso continúa, las autoridades ya apuntaron a los culpables. Es muy importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. La identificación del conductor del autobomba ha llevado al gobierno a sacar sus conclusiones. José Aldemar Rojas Rodríguez pertenecía a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional desde hace más de 20 años, siendo su experto en explosivos e instructor. En la guerrilla lo conocían como el Mocho Kiko porque perdió una de sus manos. Antes fue el experto en explosivos del Frente Adonai Ardila del ELN y desarrolló la mayor parte de sus actividades en la región de Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. Ahora la policía investiga cómo ocurrió la explosión. Lo que sí tenemos claro era que el vehículo estaba armado con unos explosivos y que estos explosivos se activaban mediante un dispositivo electrónico. La captura de su presunto cómplice Ricardo Carvajal, el hecho que la guerrilla mantenga secuestrada a 16 personas y que el gobierno no avance las conversaciones de paz desde que llegó Iván Duque al poder, contribuyen a las sospechas de las autoridades.
Desde su conformación en 1964, la guerrilla del ELN, que se inspira en el Che Guevara, ha tenido muchas oportunidades de negociar con el Estado. Pero su lucha armada, hasta ahora irrenunciable, ha hecho que todo avance sea infructuoso. Porque el ELN fue una guerrilla muy relevante en los últimos 15 años y vuelve a crecer producto de los vacíos de poder que deja la FARC, de la coca que vuelve a crecer en Colombia a ritmo exponencial y eso da nuevos recursos. El mandatario ha insistido en que se realizarán controles fronterizos y se buscará la forma de cortar sus financiamientos, provenientes principalmente del narcotráfico. También la Fiscalía anunció que se enjuiciará a los máximos líderes del ELN como responsables de este hecho, para evitar que un acto como este se repita. Lo más probable es que venga el contraataque. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es que el presidente Duque, siguiendo la línea de política que tuvo su antecesor en el cargo, el presidente Uribe, del cual es muy cercano, lo más probable es que haya una operación militar enfocada en los bastiones del ELN, enfocada en los comandantes y vuelva los bombardeos aéreos a campamentos guerrilleros. El peor atentado desde 2003 vuelve a despertar el temor en Bogotá, sobre todo cuando se creía que el país iba directo a una paz que este jueves dejó claro, aún no se puede alcanzar. Aquí lo que duele y lo que conmueve no solamente a las autoridades, sino que a un país completo y podríamos decir tal vez a un continente que se ha visto de alguna u otra manera tocado con este ataque terrorista, es que el ataque causó la muerte de diferentes personas y todos ellos muy jóvenes, hombres y mujeres que estaban preparando una carrera policíaca y que habían incluso venido de otros países a poder prepararse en esta escuela que tiene gran cantidad de premios a nivel latinoamericano. Y de ahí es la siguiente historia que les quiero presentar, porque es fácil poder hablar de cifras, es fácil poder hablar de estas personas y de nombrarlos con números, pero cuando conocemos sus rostros, sus historias, sus sueños, la historia cambia completamente y cuando le ponemos un rostro a estos números, la historia incluso puede ser muchísimo más fuerte. El siguiente reporte cuenta y nos habla de alguna u otra manera también de las caras de los involucrados, de los fallecidos y de las víctimas de este atentado terrorista aquí en Bogotá, Colombia. La nota es de Daniel Tiers. Él quería llegar al cielo con los caballos. No alcanzó a realizar sus sueños. Fue el atentado que hizo retornar el miedo a las calles de Colombia, pero al mismo tiempo un estallido que terminó con la vida de 21 personas. Como a las 4 de la tarde me dijeron que estaba desaparecido, pero en mi ingenuidad en ese momento y en mi dolor, yo no imaginaba que desaparecido era que había que hacer unos reconocimientos diferentes porque pues seguramente la bomba había sido muy cerca a él. Así recuerda la madre de Juan Esteban Marulanda el momento en que le informaron sobre lo ocurrido la mañana de este jueves. Amante de los caballos desde pequeño, servicial y cariñoso es el recuerdo que quedó en la memoria de sus padres sobre el hijo que les arrebató el terrorismo. Yo digo, ¿dónde está la valentía de los guerrilleros? ¿Por qué tienen que hacer eso a un grupo de niños? Porque para mí son 21 angelitos que se fueron al cielo. Siguiendo el ejemplo de su padre, que se desempeñó como suboficial en la época de Pablo Escobar en Medellín, este joven soñaba con convertirse en policía. Entonces dije, Dios, ¿por qué no fui yo que me pasaron tantas cosas? Todo lo que yo viví en la guerra con Pablo Escobar. ¿Por qué hubo que esperar que fuera mi hijo? Fue a fin de año cuando Cristian Maquilón viajó por última vez hasta su casa en Chigorodó y sin saberlo, nunca más volvería a ver a su familia. Una llamada de despedida fue lo único que consiguieron sus cercanos antes de su muerte. Yo hablé con él y me dijo, manita, me saluda a toda mi familia. Me llamó para despedirse. Becado para formarse como suboficial, Maquilón llevaba 1 año y medio en la escuela de cadetes y representaba a la institución en diversos campeonatos deportivos. Su propósito de él era echar para adelante, para colaborarme a mí cuando ya yo no fuera capaz de nada. Campeón nacional de atletismo menor e infantil y récord nacional infantil fueron algunos de los títulos que consiguió el joven de 20 años como atleta y lanzador. Maquilón era la esperanza del país de tener un deportista olímpico en lanzamiento de disco. Iván Muñoz fue otro de los cadetes que quedó gravemente herido tras la explosión e inmediatamente fue trasladado hasta el Centro Policlínico de Olaya. Desafortunadamente cayó dentro de la barbarie y
el salvajismo que caracteriza a estos terroristas. El joven aspiraba a ser uniformado para servir al país y colaborar con su familia, pero sus lesiones eran de tal magnitud que no logró sobrevivir. Era un muchacho de muchas ilusiones, quería él ser policía, quería ser oficial, él quería sacar a su familia adelante. Un sueño truncado tras los acontecimientos de este jueves. Pero no solo colombianos murieron tras el ataque con explosivos. El presidente Lenín Moreno utilizó su cuenta de Twitter para transmitir las condolencias a la familia de la ecuatoriana Erika Chicó. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chicó. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves. La joven ecuatoriana que perdió la vida en el atentado tenía 21 años y había sido enviada a formarse en la escuela de Bogotá, dado el prestigio del que goza la institución a nivel latinoamericano. Mientras, el ministro de Defensa colombiano destacó la entrega de estos jóvenes. Hubieran podido optar por cualquier otro camino, pero eligieron el camino del bien. Y estaban preparándose en un centro académico para formarse como personas de bien, para servir a la sociedad. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. Son los rostros tras la tragedia, los sueños inconclusos de jóvenes que aspiraban a convertirse en policías de un país hoy enlutado con su partida. El 6 de enero a las 7 de la mañana, ahí vi por última vez a mi hijo. Y fue esta mañana, eso de las 7:30, en el Palacio de Gobierno, cuando el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se refirió a las primeras investigaciones que se llevan a cabo y que han sido bastante rápidas, podríamos decir. El ministro dijo que este ataque se preparó durante 10 meses por parte de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. El tema es que los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, de este grupo de extrema izquierda, no se encuentran en Colombia, se encuentran en la capital cubana, en La Habana, y aparentemente desde allá habrían dado esta orden que la habría seguido muy al pie de la letra uno de los sujetos, específicamente el único sujeto que hoy que está sindicado como el autor material de este atentado. Durante la madrugada, eso de las 2 de la mañana, se detuvo a otra persona que también, a través de escuchas telefónicas, dijo que habría estado involucrado también en la organización de todo este ataque terrorista. El gobierno de Colombia, liderado por el presidente Iván Duque, han dicho que no tienen intenciones en seguir con este tema del acuerdo de paz, si es que desde el frente, específicamente desde el ELN, no tienen intención de detener los diferentes secuestros y también las agresiones que han hecho a diferentes personas en los últimos meses aquí en Colombia. Desde la capital colombiana, desde Bogotá, somos los enviados especiales de Tele 13, William Cotto y Javier Olivares. Buenas noches.